Un niño de 9 años escuchó un gemido debajo de la tierra, cavó con sus propias manos y lo que sacó de ese hoyo desenterró una traición que nadie en México estaba preparado para conocer. Créeme cuando te digo que lo que está por venir te va a dejar sin palabras. Aquella tarde en la sierra de Oaxaca, el sol ya venía cayendo detrás de los cerros como una bola de fuego que se escondía despacio. Y el aire olía a tierra cansada, a tierra que llevaba semanas esperando lluvia que nunca llegaba. Por la vereda angosta llena de piedras filosas y ramas secas, caminaba un niño. Se llamaba Samuel, 9 años apenas, flaco, con las rodillas raspadas de tantas caídas, la piel oscura brillante por el sudor que le corría desde la frente hasta el cuello, las chanclas rotas amarradas con un pedazo de mecate para que no se le salieran a cada paso. Llevaba un costal de tela a la espalda, casi vacío todavía, porque estaba buscando leña, no por gusto, no porque quisiera, sino porque en su casa el gas era un lujo que ni en sueños podían pagar. Y la leña significaba que esa noche doña Rosa, su abuela, iba a poder calentar los frijoles aguados y el café que sabía más a agua que a otra cosa. Pero lo que Samuel estaba a punto de encontrar entre esas piedras no era leña. A esa edad, muchos niños todavía sueñan con juguetes, con bicicletas nuevas, con fiestas de cumpleaños. Samuel ya soñaba con días en los que el estómago no gruñera tanto, con poder comer 2 veces al día en lugar de una, con no tener que caminar descalzo sobre vidrios rotos para llegar a la escuela. Pero aunque la pobreza le había quitado cosas, muchas cosas, no le había arrancado lo más importante, una sensibilidad terca, de esas que no se acostumbran a ver sufrir a nadie, de esas que hacen que un niño se detenga cuando un perro está herido en la calle, de esas que no pueden mirar para otro lado. Caminaba agachado, recogiendo una rama aquí, otra allá, metiéndolas en el costal con cuidado de no lastimarse las manos ya llenas de callos. El viento soplaba suave entre los encinos, los pájaros cantaban su despedida al día. Todo parecía normal. Hasta que algo rompió el ritmo del monte. No fue un trueno, no fue un perro ladrando, no fue el crujido normal de las hojas secas bajo los pies. Fue un sonido chiquito pero distinto, como cuando alguien trata de gritar con la boca tapada, y lo que ese sonido ocultaba estaba a punto de revelar el secreto más oscuro que la sierra había guardado en años. Samuel se quedó quieto, completamente quieto, con el cuerpo medio encorvado, la rama todavía en la mano, el corazón empezando a latirle más rápido sin saber por qué. Creyó que se lo había imaginado, que era el viento jugando trucos, que el cansancio le estaba haciendo escuchar cosas raras, pero volvió a escucharlo. Un quejido profundo, rasposo, desesperado, como si saliera del suelo, de abajo, de un lugar donde no debería haber más que raíces retorcidas y piedras antiguas. Se le heló la espalda, literalmente sintió como el sudor se le enfriaba sobre la piel. Miró a un lado, al otro, no vio a nadie. Los encinos seguían meciéndose tranquilos, los pájaros seguían cantando como si nada pasara, como si el mundo no acabara de romperse un poquito. Pero ese lamento seguía ahí. Terco, insistente, pidiéndole atención con una urgencia que no podía ignorar, pues resulta que lo que hizo Samuel en los siguientes segundos no lo hacen muchos adultos, no lo hacen personas con estudios, con dinero, con experiencia. Pudo haber apretado el paso, decirse a sí mismo, yo no oí nada, llegar a casa y contarle a su abuela cualquier cosa, cualquier mentira, lo que fuera para no meterse en problemas. Pero Samuel se quedó ahí parado, mirando hacia el claro del monte, con las manos temblándole. Su mente lo bombardeaba con preguntas que no tenía edad para contestar. ¿Y si es un animal herido? ¿Y si es una persona mala? ¿Y si quien hizo esto me ve? ¿Y si me hacen lo mismo a mí? Cerró los ojos con fuerza, apretó los dientes. Y entonces recordó algo que doña Rosa le había dicho una vez, mientras pelaban juntos unos elotes sentados en el patio. «Mijo, la pobreza nos quitó todo. Pero si también nos quita la humanidad, entonces ya perdimos de verdad». Ahora lo entendía perfecto. Abrió los ojos, tragó saliva, aunque tenía la garganta tan seca que le dolió, y avanzó hacia donde el sonido se hacía más fuerte. Cada paso le pesaba como si caminara sobre lodo espeso, como si sus propios pies no quisieran llevarlo, pero siguió. Y lo que vio cuando llegó al claro, jamás lo iba a poder olvidar. Llegó a un claro pequeño dominado por un encino viejo, enorme, de tronco grueso como 3 personas abrazadas, con raíces que parecían venas saliendo de la tierra, retorcidas, llenas de musgo. El suelo alrededor estaba revuelto, con montones de tierra fresca, oscura, húmeda, como cuando alguien cava con prisa y poca paciencia, como cuando alguien quiere terminar rápido antes de que lo descubran. Samuel frunció el ceño. Conocía esos caminos de memoria, había pasado por ahí 1000 veces. Y nunca había visto ese bulto de tierra levantada. Dio 2 pasos más.
El corazón le golpeaba el pecho tan fuerte que sentía el latido en las orejas. Y entonces lo vio. Unos dedos hinchados, morados, asomando apenas entre el barro, moviéndose apenas, temblando, como los de alguien que está a punto de soltarlo todo. Se le cortó el aire. No era una película, no era una historia de miedo de esas que cuentan en la radio. Era un pedazo de mano humana. Ahí, real, a unos pasos de él, sintió las piernas flojas, como si fueran de gelatina. Intentó decir, hay alguien, pero lo que salió fue un murmullo ronco que ni él mismo escuchó bien. Se acercó un poco más, inclinando el cuerpo, arrastrando los pies, y la tierra lanzó un pequeño temblor. Y desde abajo, desde ese hoyo oscuro y horrible, una voz desgarrada se abrió paso a través de un trapo. Por favor, no me dejes aquí. No fue un lamento de fantasma. Sonaba a hombre adulto, a alguien acostumbrado a mandar. A alguien que probablemente nunca en su vida había tenido que rogar por nada, pero ahora estaba reducido a un ruego desesperado que le salía del alma. Samuel dio un brinco hacia atrás, casi deja caer el costal. Las lágrimas se le agolparon en los ojos sin permiso. Tenía 9 años. 9. Tenía hambre, tenía miedo. Tenía 1000 razones para salir corriendo y no voltear atrás, pero en el fondo de sus pupilas algo se encendió, una mezcla extraña de terror y lástima, de miedo y responsabilidad. Algo que le decía, si te vas, este señor se muere, y tú lo supiste y no hiciste nada. Podría haber corrido, tú y yo lo entenderíamos, cualquier persona lo entendería. ¿Quién le exige heroísmo a un niño que ni siquiera sabe si esa noche va a cenar? Pero Samuel hizo algo tan simple y tan grande a la vez. Respiró hondo. Se limpió los ojos con el dorso de la mano y decidió no huir. Se acercó de nuevo al borde del hoyo, y entonces la escena se abrió completa ante sus ojos como una pesadilla, porque lo que estaba enterrado ahí no era cualquier persona. Allí, enterrado hasta el pecho con la tierra apretándole los pulmones, estaba un hombre al que la vida lo había tratado muy distinto que a Samuel. La camisa, aunque sucia y rota, se notaba de tela fina, de esas que se compran en tiendas con aire acondicionado donde Samuel nunca había entrado. En la muñeca, pegado con barro, colgaba el resto de un reloj caro, de metal pesado, de esos que cuestan más que toda la casita de Doña Rosa junta. Las manos del hombre estaban amarradas con una cuerda de nylon gruesa, apretada, tan apretada que la piel se veía morada alrededor. Y sobre la boca le habían amarrado un paño oscuro que ahora Samuel veía húmedo, manchado de saliva y barro. Los ojos del desconocido estaban medio cerrados, hundidos, rodeados de moretones que parecían nubes oscuras, pero cuando sintió la sombra del niño cayendo sobre él, se esforzó por abrirlos. Y ahí, en esa mirada empañada, había algo que ninguna riqueza puede comprar: el miedo desnudo, puro, de quien sabe que si la persona de enfrente se va, no habrá otra oportunidad. Samuel sintió que el estómago se le encogía. Su mente se llenó de pensamientos que iban y venían como olas. Si me quedo me pueden ver, me pueden hacer algo. Si me voy, este señor se muere, yo no tengo fuerza. ¿Y si es un delincuente? ¿Y si Dios se enoja si lo dejo aquí? Nada de eso lo pensó con palabras bonitas. Era el torbellino crudo de un niño que ha visto más de lo que le tocaría a su edad. Y en medio de ese caos, sin aviso, apareció una decisión clara. No venía de la lógica, venía del corazón. Con las manos todavía temblorosas, dejó el costal en el suelo. Se arrodilló en la tierra fresca, sintiendo cómo el barro se le pegaba a las rodillas, y se inclinó hacia el hombre. No sabía su nombre. No sabía que era un empresario famoso llamado Alejandro Montalvo, dueño de un emporio tequilero. Dueño de fábricas, de tierras, de cuentas bancarias que Samuel no podría imaginar ni en sus mejores sueños. Para él era solo un señor que se muere si lo dejo, y con eso bastó. Empezó a escarbar, a retirar puñados de barro con las uñas, a buscar en su bolsa de tela la navaja vieja que usaba para cortar ramas. Una navaja oxidada, con el mango roto, pero que era lo único que tenía. Mientras trabajaba, el hombre empezó a hacer sonidos. No eran palabras, eran gemidos ahogados, desesperados, como si cada segundo que pasaba bajo la tierra le costara un pedazo de cordura. Samuel clavó la navaja en la cuerda. La hoja vieja patinaba sobre el nylon mojado, resbalaba, se atoraba, pero el niño apretaba los dientes y seguía intentando, una y otra vez. «No te mueras, señor», murmuró sin darse cuenta. «Por favor, no te mueras». Cada vez que la punta de la navaja avanzaba un poco, el hombre lanzaba un suspiro ahogado que mezclaba alivio y dolor. Cada vez que Samuel resbalaba y se manchaba más de barro, sentía cómo las lágrimas se le escapaban. Pero no se detenía. A esa edad, uno se cansa rápido, los músculos duelen, los brazos tiemblan, pero hay miedos que funcionan como gasolina. Y el miedo de que ese hombre muriera ahí, frente a él, mientras él lo intentaba, ese miedo lo mantuvo cavando.
Cuando al fin la cuerda se rompió con un chasquido seco, los brazos del desconocido cayeron pesados a los lados, como si ya no tuvieran energía para sostener ni su propio peso. Samuel, jadeando como si hubiera corrido kilómetros, se inclinó aún más, y con dedos pequeños, temblorosos, empezó a desanudar el paño que apretaba la boca. El trapo estaba húmedo, olía a algo raro, como a medicamento o alcohol mezclado con el olor dulce y metálico de la sangre seca. El niño tuvo que jalar con fuerza, con toda la fuerza que su cuerpito flaco le permitía, y cuando por fin se desprendió, el hombre aspiró aire como si llevara siglos sin hacerlo, y lo que dijo a continuación cambió esta historia para siempre. El sonido que salió de la garganta de Alejandro fue ronco, doloroso, como si cada letra le raspara las cuerdas vocales. Tosió, escupió barro mezclado con saliva espesa. Cerró los ojos con fuerza, apretando los párpados como si quisiera bloquear el mundo entero. Y luego, con la voz hecha pedazos, logró hilvanar unas palabras que Samuel nunca olvidaría. No dejes que crean que estoy muerto, por favor. Mi propio hermano mandó que me enterraran aquí. Dijo hermano y enterrar en la misma frase. Y aunque Samuel no entendía de empresas, ni de herencias, ni de traiciones millonarias, sí comprendía algo muy simple. En su mundo, donde poco se tiene, la familia suele ser lo único que se defiende con uñas y dientes. Que un hermano mandara al hoyo a otro era como escuchar que el cielo había decidido caer sobre la tierra. El hombre trató de incorporarse, pero el barro lo jalaba hacia abajo, pesado, frío, pegajoso. Como si la tierra misma no quisiera soltarlo. Sus brazos temblaban, las piernas no le respondían. Cada intento de moverse terminaba en un quejido sordo que le salía del pecho. Samuel se dio cuenta entonces de algo terrible. Si lo dejaba ahí, aunque ya respirara, aunque ya tuviera las manos libres, no iba a durar mucho. El frío de la noche, la fiebre que ya se notaba en su piel pálida, la deshidratación, todo conspiraba contra él. Miró alrededor otra vez, desesperado, buscando ayuda que sabía que no iba a llegar, ni un alma. Solo los cerros, el encino, y ese silencio raro que se hace cuando algo grande está pasando y nadie más se entera. No se mueva, ahorita lo saco, le salió de golpe, con una firmeza que ni él sabía que tenía. No dijo, señor, no dijo. Don apenas si podía articular las palabras, pero ahí en esa frase chiquita iba toda su determinación. Se paró, se acomodó el costal más arriba en la espalda, y empezó a tirar del cuerpo como pudo. Alejandro Montalvo, aunque en ese momento Samuel no sabía su nombre, era mucho más pesado que él. Mucho. Cada paso que daban fuera del hoyo era una batalla, una guerra chiquita pero brutal. Samuel sentía como la ropa se le pegaba a la piel, el sudor le ardía en los ojos, la respiración se le hacía un ruido fuerte, desesperado, que le llenaba los oídos. Pero también sentía en alguna parte profunda de su pecho que ya no había vuelta atrás. Cuando un corazón limpio dice, no lo voy a dejar, ya no puede desdecirse así nomás. Alejandro, entre quejidos que le salían del alma, intentó colaborar, empujando con los talones, arañando la tierra con los dedos para ayudarse a salir. Sus uñas se llenaron de barro, se rompieron, sangraron, pero siguió intentando. Cada vez que lograban avanzar unos centímetros, el niño le preguntaba casi sin aire, ¿puede, señor? ¿Aguanta? Y el hombre, todavía con la voz rasposa, respondía algo que no era solo físico. Era existencial. Mientras tú no me sueltes, aguanto, poco a poco, con tirones torpes, con pausas para respirar, con lágrimas que ninguno de los dos admitía estar derramando, lograron sacar su cuerpo del borde del hoyo. Alejandro quedó tendido sobre la tierra, empapado, cubierto de barro de pies a cabeza, como si hubiera nacido de nuevo, pero por la parte más dura de la vida. Ahí fue cuando Samuel tomó la decisión más arriesgada de todas. Podría haberlo dejado acostado en algún claro, correr al pueblo, gritar que había encontrado a un hombre enterrado. Eso quizá lo habría librado de problemas. Otros decidirían qué hacer, las autoridades, los curiosos, los que siempre llegan tarde a la tragedia, pero se quieren llevar el crédito. En lugar de eso, el niño pensó en la casita de Doña Rosa, con su techo de lámina, sus paredes viejas pero firmes. Y una cosa clara, nadie entraba ahí sin que ella quisiera. Sabía que su abuela tal vez le iba a gritar, que se iban a meter en un lío enorme, que a lo mejor quien había hecho esto vendría a buscar a su muerto. Aún así, se agachó, metió los brazos por debajo de las axilas de Alejandro y empezó a arrastrarlo. Un paso, otro por el senderito angosto que llevaba el camino de terracería. El hombre se quejaba bajito, a ratos se desmayaba, a ratos abría los ojos y preguntaba cosas sin sentido. ¿Dónde estoy? ¿Es de noche? ¿Alguien me sigue? Samuel no tenía respuestas.
pero sí tenía una idea fija golpeándole la mente. Si lo dejo aquí, lo termino de matar yo. Si lo llevo con la abuela, al menos intentamos algo. Pero lo que ninguno de los dos sabía es que en ese mismo momento, en la Ciudad de México, estaban enterrando a Alejandro Montalvo. Cada piedra en el camino se sentía como una montaña. Cada metro era una eternidad. El sol se fue apagando despacio. El cielo tomó ese tono morado oscuro que tiene la sierra cuando el día se acaba y la noche empieza a reclamar su turno, y el niño seguía jalando, con las manos en carne viva, con la respiración entrecortada, con el cuerpo temblándole de cansancio. Cuando por fin vio a lo lejos la silueta de la casita de Doña Rosa, recortada contra el atardecer, sintió una mezcla de alivio y miedo que le apretó el estómago. Y sabía que ahí dentro había calor de fogón. Pero también sabía que al cruzar esa puerta con aquel hombre en brazos, su vida no volvería a ser igual. Y aquí, sin adornos, es donde tú y yo entramos de lleno en lo que realmente significa esta historia, porque cuántas veces la injusticia pasa al lado de nosotros y miramos para otro lado. Cuántas veces escuchamos un quejido bajo la tierra en forma de chisme, de violencia, de abuso, de traición y nos decimos que no es asunto nuestro. Samuel, con 9 años y la piel llena de raspones, decidió lo contrario. Doña Rosa estaba soplando el fogón cuando escuchó los pasos arrastrados afuera, mezclados con un gemido que no era ni de animal ni de viento. Salió con el mandil en la mano, y lo que vio le heló la sangre. Su nieto, sudado, embarrado de pies a cabeza, jalando a un hombre adulto como si fuera un costal roto. No preguntó de inmediato. Doña Rosa no era mujer de gritos fáciles. Pero sus ojos se abrieron grandes, con esa mezcla de susto y coraje que solo las abuelas que han visto demasiada pobreza pueden expresar. «¿Qué hiciste, chamaco?», exhaló casi sin voz. Samuel intentó explicarlo todo de golpe, con palabras atoradas entre el cansancio y el miedo. Pero Alejandro volvió a quejarse, y la prioridad se impuso sola, con fuerza y rapidez que no parecían de su edad. La mujer tomó al desconocido por el brazo, lo metió a la casa y lo acostó en el catre que era lo único que tenían. La lámpara de petróleo alumbró el rostro hinchado, la piel amoratada, las heridas abiertas, y el silencio que cayó en ese cuarto fue un silencio pesado, casi respetuoso, como el que se hace cuando se mira a alguien que ha vuelto del borde de la muerte. Doña Rosa se acomodó los lentes, mojó un trapo y empezó a limpiar la cara del hombre. «Esto no fue accidente», murmuró más para sí que para el niño. Samuel, agotado, se recargó en la pared y observó cómo las manos arrugadas de su abuela trabajaban, cuidadosas pero firmes, quitando barro, descubriendo golpes más profundos, recogiendo con los dedos pequeños fragmentos de tierra que se habían adherido a los cortes. El radio viejo, el único lujo dentro de esa casita de lámina y madera, estaba siempre encendido a volumen bajo. Cuando la voz del noticiero cambió de tema, Samuel no le prestó atención. Pero Doña Rosa, que tenía el oído entrenado para pescar noticias importantes, levantó la cabeza. El locutor hablaba con solemnidad, con esas voces especiales que usan cuando se trata de gente poderosa.